Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a ser ejemplo a los creyentes. Ay, Señor, semejante petición, dijera mi mamá, semejante petición. Estamos, mis amados, en la temporada Palabra para mis hijos, palabras que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, sus hijos espirituales, que entre otras cosas es un buen ejemplo de Pablo, tener hijos espirituales, es decir, personas a las que nosotros hemos ayudado a que lleguen a conocer del Señor. Y además de eso, discipularlos y si es preciso, mentorearlos de ahí en adelante y que sean calificados como nuestros hijos e hijas espirituales, que podamos guiarlos, ser ejemplo, ayudarlos, bendecirlos, habiéndoles ayudado a llegar al Señor. Eso es algo que no puede faltar en la vida cristiana, que da ánimo, que da aliento, que da gozo. Mejor dicho, la vitalidad, el sentido de la vida cristiana está en lograr y hacer realidad la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso hablaremos más tarde. Hemos llegado, por supuesto, al capítulo 4. Hoy llegamos al final del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, habiéndole escrito ya acerca de la apostasía. Los que quieran revisarlos en YouTube pueden encontrar los devocionales. Allí están, y moverlos, adelantarlos y todo para ir al momento preciso que necesitan recordar. Pero ya les he hablado del versículo 6 en adelante, del buen ministro de Jesucristo, aquel que espera en el Dios viviente, dándole prioridad a la piedad, a la vida espiritual, a lo que es espiritual, y lo físico y lo material es secundario. Que si quisiéramos resaltar un principio de esta porción, del versículo 6 al 10, pudiéramos decir: lo espiritual es primero, es más importante y es más poderoso que lo material y lo físico. Es mucho más importante. No quiere decir que lo otro queda totalmente descartada, no, sino que es menos importante y no debería ocupar la prioridad. Y si quieren algún argumento bíblico con ello, pues Dios es espíritu y Dios dijo que se haga la luz, que se hiciera la tierra, que se llegara a existir lo material. Lo espiritual dio origen a lo material. Así que jamás lo material y lo físico será más importante, más poderoso o de prioridad por encima de lo espiritual. Jamás, jamás. Primero es lo espiritual. Espero que en estos tiempos podamos estar convencidos de ello y muy temprano, venga, un café por eso, que yo creo que hoy se acaba. Y que el Señor nos ayude. Dice Pablo entonces, después de haberle dicho: ejercítate en la piedad, el ejercicio corporal para poco aprovecha, la piedad aprovecha para esta vida y para la eterna. Entonces creo que siendo sabios y teniendo sentido común, podemos calificar como que la piedad y lo espiritual, como hemos dicho, es presente, es futuro, tiene que ver con el ahora y con la eternidad. Entonces se necesita un poco más de atención. Y dice Pablo: todos los que trabajamos y sufrimos, dice, lo hacemos porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente para los que creen. Entonces dice Pablo una serie de exhortaciones muy importantes. Dice: esto manda y enseña. Entonces uno dice: ¿cómo es? Sí, a veces uno pasa de largo por eso. Un momentico. Le está diciendo Pablo a Timoteo: ejerce el liderazgo espiritual. Manda a que esto se haga, pero tú también enséñalo. Y la didascalía que aparece allí, o didascalia, como quiera llamarle, de donde viene, sí, la palabra didáctico, de enseñanza,
Pablo le está diciendo, sé tú el maestro, el ejemplo, el punto a imitar, a emular y a seguir. Manda y hazlo. Como decía mi papá, el que manda va. Venga, otro café por eso. Es decir, nada fácil enseñar con el ejemplo, porque es muy fácil enseñar con la teoría. O hay un cúmulo de conocimientos, incluso bíblicos, teológicos, que se pueden compartir. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, manda esto, es decir, exhorta a que esto se haga realidad y enséñalo tú, es decir, muéstralo cómo es. Da el ejemplo, cómo se hace, y lo recalca diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aunque por lo menos William Hendrickson, en su comentario de primera a segunda Timoteo y de Tito, dice que muy probablemente Timoteo estaría entre unos 22 y 25 años, 22 y 27 años, dando un paréntesis de unos 5 años como para tener allí su juventud, realmente considerando o comparando a las personas que iban creciendo hacia su adultez temprana, eran comparados con los ancianos que gobernaban, los ancianos que estaban tanto en la comunidad civil como en la iglesia, hablando de los ancianos en Israel. Comparados con los ancianos, estos jóvenes podrían llegar a considerarse jóvenes hasta los 40 años, para alegría de algunos. Así que un café por eso. Por eso yo les dije que ese café se acababa hoy. Entonces, la juventud de Timoteo, sí, era entre 22 y unos 25, 27 años, no llegaba a los 30 años, pero la consideración de un joven podría llegar hasta sus 40 porque la longevidad apuntaba hasta unos 80, 85, 90 años. Sara dio a luz a los 90, acuérdense, y la cosa picaba y se extendía. Bueno, ese es un término beisbolístico, pero bueno, ahí me entenderán la proyección que tenía. Entonces, claro, comparado con ello, un muchacho de 40 años, pues era un joven, era un joven. Pero bueno, ya tenemos hoy unas culturas que no lo consideran así. Ya una persona de 40 años, mejor dicho, no entremos en esos detalles, sigamos, sigamos. Dice allí, ninguno tenga en poco tu juventud. Y el punto es que Pablo no se queda allí. Es decir, ese es el inicio. Que ninguno te menosprecie por ser joven, que ninguno diga, pero es que tú eres joven, pero es que entonces vas a perder valía o vas a perder credibilidad por ser joven. Y esa es la explicación, pero es que Pablo no se queda allí. Hay un sino que aparece allí que es importante. Sé ejemplo. Entonces, tiene que ver lo uno con lo otro. Perdón, dice, debe ser ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Cómo hablas? Hablas con sabiduría. No dices bobadas y necedades, con sabiduría. Teniendo discernimiento de los temas que vas a hablar con madurez, con palabras no soeces, no necias, sino que edifican a los creyentes, como lo dijo él en Efesios 4. Entonces, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, pórtate bien, que tu palabra y tu decir y tu hacer tengan congruencia, tengan una sola línea. Sé ejemplo en eso también. En amor, el amor ágape, que es el que se menciona aquí, que es un amor fraternal, sacrificial, de servicio, deben dar evidencia a los demás, deben dar garantía de que en ti es cierto. Número 3. Número 4, el espíritu, es decir, algunos hablan aquí de la actitud, otros hablan de andar en el espíritu. Bueno, digamos que los dos tienen razón para no entrar en líos. Sí, habla de la actitud que debes tener, pero también de andar en el espíritu. La fe, la confianza que tú das testimonio de tener en Dios. Wow, esto es impresionante. Y la pureza, que tiene sinónimo en la santidad, en la manera como te conduces de acuerdo con el carácter moral de Dios. Entonces, el punto de Timoteo, para ir rápido aquí, porque no nos va a alcanzar el tiempo, es decir, que ninguno tenga en poco su juventud. Bueno, que nadie me juzgue por ser joven. No, un momentico. El asunto de la virtud que tenía Timoteo no era el ser joven.
Ese no era el punto. El punto era lo demás. Era que en realidad Timoteo era ejemplo, dice aquí, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si Timoteo era ejemplo en esas 5 virtudes, obvio que no iban a tener en poco su juventud, porque si no, Timoteo iba a ser otro joven más del montón, sin más, sin menos, normalito, nada que esperar, un joven común y corriente. No resaltaba. Un café por eso, lo he dicho. Y esto se acabó. Deberíamos terminar aquí el devocional, pero siga. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué juventud la de Timoteo. Miren, estas exigencias de Pablo, claro, van a hacer de Timoteo un joven prodigio, excelente, que resalta, no es normal. Claro, la lectura, la exhortación y la enseñanza, es decir, yo me capacito, yo enseño o exhorto a los demás que lo que tienen que hacer, pero yo les enseño también cómo tienen que hacerlo. O sea, maravilloso este Timoteo. Excelente perfil, excelente personaje, pero dice Pablo, pilas. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, y muy probablemente Pablo está haciendo referencia al concilio ordenador que impuso las manos sobre Timoteo para ordenarlo como pastor. Pero entonces dicen cuál es el don que hay en él. Muy probablemente vaya a ser el don del Espíritu, porque concuerda muy bien con los relatos de Lucas en Hechos, cuando ellos imponían las manos y recibían el Espíritu, o el don de la salvación como tal, porque de resto no se puede dar testimonio por el contexto más amplio que el don que recibió allí sea precisamente el don de la exhortación y la enseñanza, o de el ser pastor, o de la predicación. No es tan fuerte esa evidencia, sino más bien como si hubiese recibido la unción del Espíritu Santo, como hay evidencias en hechos. Perdónenme, estamos hablando de los puros inicios del Evangelio, y esto pudiéramos corroborarlo o revisarlo junto con los escritos de los hechos, las experiencias que ellos tuvieron cuando los discípulos, cuando iban predicando el Evangelio. Así que muy probablemente se refiere a esto, o al encargo en sí mismo de ocuparse como pastor. Sí, fue Timoteo ordenado como pastor por un conjunto de ancianos, y le dice 3 finales exhortaciones. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Y dice, para que tu aprovechamiento sea evidente delante de todos. Es decir, Timoteo ha crecido, Timoteo ha madurado, Timoteo es un joven confiable, el Espíritu de Dios está en él, lo vemos, no tiene que decírnoslo, es evidente. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, y que tu aprovechamiento sea evidente delante de todos. Y le dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate. Bueno, más adelante ustedes van a saber por qué algunos problemitas físicos que tenía Timoteo, y las recomendaciones que le da Pablo. Cuídate, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que enseñas, porque el término griego allí de esa doctrina es didascalía también. Cuida de la enseñanza por el lío de los falsos maestros, que lo que enseñe sea correcto con respecto a lo que se ha escrito en la antigüedad y el testimonio de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Pero termina diciendo, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y no quiere decir que uno se salve a uno mismo, o que solo Timoteo, por instrucción de Pablo, tenía la capacidad de salvarse a sí mismo dejando a Jesucristo de lado. No, de eso no estamos hablando. Cuando analizamos el punto en griego, los comentaristas explican, se está hablando del proceso de la salvación. Es decir, una vez habiendo recibido la salvación por fe y por gracia, por eso Pablo dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Ya la recibimos por gracia, ya la tenemos por fe,
No podemos descuidarla. Hay que trabajar en ello. ¿Cómo? Pues ahí está, leyendo, exhortando, enseñando, capacitándonos, ocupándonos de todas estas cosas, permaneciendo en ellas para que los demás vean evidentemente que estamos creciendo en la salvación que el Señor nos ha dado. Es decir, hay un proceso de discipulado, de aprendizaje, de crecimiento que no podemos olvidar o no podemos descuidar. Mis amados, aunque Timoteo es calificado por Pablo como un joven, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Algunos pudieran decir que hoy se puede aplicar esto con respecto a la juventud, es decir, a los pocos años de conocer a Cristo. Hay algunos que ostentan y presentan, ¿no? Yo tengo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Yo hace 50 años conocí del Señor. Y claro, ya espiritualmente hablando no son ningunos jóvenes. Pero hay algunos que dicen, yo conocí del Señor hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. En una edad cronológica, hablando espiritualmente, son jóvenes. Bueno, ocupándonos de todo esto, podemos llegar a crecer. No podemos dejar de crecer, de alimentarnos de la palabra, de llevar a otros a los pies de Cristo, de ayudarlos a que sean discípulos y que consigan también crecer en el Señor. Tenemos que ser siempre ejemplo a los demás creyentes. Es decir, que los demás vean en nosotros que estamos viviendo de acuerdo con la palabra, caminando en el Espíritu, y que lo que el Señor está haciendo en nosotros sea evidente frente a los demás. Es el versículo que aparece allí en el 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, sea evidente a todos. Y que en verdad podamos nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ser ejemplo ante los demás. Tremendo desafío, y que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tenemos un desafío en nuestras manos, en nuestras vidas, de ser ejemplo de que en verdad es posible, Señor, recibir tu palabra, andar en el Espíritu y vivir de acuerdo con lo que tú quieres con nosotros. No somos perfectos, Señor. De seguro cometeremos errores. Siempre tendremos algo que cambiar, en lo cual crecer. Pero avanzando cada día en ti y confiando en ti, podemos llegar a ser ejemplo de los demás. Podemos llegar a ser evidente, que sea evidente lo de nosotros en cuanto a que hemos crecido y estamos madurando en ti y en tu palabra. Ayúdanos en esto, Señor, y que podamos permanecer fieles a ti y ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Gracias, Padre. Gracias. Llévanos de tu mano, te lo rogamos. El resto del día está en tus manos, en todo lo que tenemos planeado hacer. Tu misericordia sea sobre nosotros y gracias por lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor. El café se nos acabó temprano, pero bueno, ya tendremos más, ya tendremos más. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan muy buen día hoy. Que el Señor haga fructífero el trabajo de sus manos y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.